Hello. We are having this nice conversation today in regards of education, right? A lot of people ask, what else can we do, right? In regards of following the educational line, because um, for some families, it's very clear what to do by presenting themselves, right, as people with financial resources to pay for their children's education. There is a different story for people who do not have this kind of situation. And for all the independent students, people who went out to learn because they were interested, because they found out the education was free, and that way they could remain in the school to finish high school. The other situation is when people have immigrated into the USA, ¿verdad? Estamos hablando qué es lo que pasa con los estudiantes, ¿verdad? Que encontraron manera de sobrevivir sabiendo que la educación cuando la gente es niño, adolescente, es gratis. Y que independientemente de la decisión de los padres, ellos supieron que tenían la oportunidad de la escuela, del estudio. Y no solamente niños que vivieron con sus familiares, sino niños que hoy son independientes, como el foster care child, ¿verdad? Los niños del estado, ¿verdad? Los inmigrantes. That they immigrants do not know, because the lack of understanding the language, the lack of language understanding, because they don't know how to speak the language fluently. Y que porque fueron inmigrantes y han llegado a los Estados Unidos y no hablan el inglés bien todavía y lo han estado aprendiendo. Probablemente no sepa, ¿verdad?, que existe el Pell Grant. Probablemente no sabe que existe el Pell Grant, ¿verdad? This is a scholarship, right? Es una beca that it belongs for all the people, y está hecha para que la obtengan las personas que quieren ir a la escuela without drug addiction background, que no hayan tenido problemas de drogadicción. Y esta beca, ¿verdad?, junto con otros préstamos escolares and this Pell Grant along with another loans, right? Student loans, very low interest loan. Y son a muy bajo interés, ¿verdad?, que se pueden pagar, that can be paid back. After the person graduated, después de que la persona se gradúa from the degree, de la carrera que ellos quieren, ¿verdad? From the degree they want. Hay otros préstamos, ¿verdad?, de los que estamos hablando. There's another loan, student loans that we've been talking about, which is, que es el Stafford Loan. El Stafford Loan se llama el préstamo estudiantil a bajo interés. Y el Subsidized and Unsubsidized Loan, el subsidiado y no subsidiado Student Loan, ¿verdad? Para que las personas puedan tomar, para que tengan la oportunidad de poder completar para los pagos necesarios de la escuela, ¿verdad? This way people have resources in order to pay as they go to school, right? Some students gather together, maybe 3, 4, 5, 6, in order to pay for the rent, the bills, and
electricity, right? Gas, water, and sometimes internet, right? Por the working class, especialmente por los estudiantes que les gusta trabajar e ir a la escuela y también recibir sus préstamos escolares, puesto que decidieron tener automóvil y tienen gasto de la aseguranza, del pago del carro y de la gasolina. And that's how the students end up working long hours and studying, right? And therefore, they're not going to be in the way. Y de esa manera, los estudiantes que trabajan para tener su transporte, ¿verdad? No se ven muy seguido en la casa, ¿verdad? Ellos van y duermen y se levantan y comen donde andan trabajando, right? These people, the working class, right? The working class which go to college, they will share the apartment with maybe eight students, right? Like 2-bedroom apartment, and they will show only at sleeping time to sleep, and maybe on a off day during the week to wash clothes and iron the clothes and just get all the clothes ready for the next week. ¿Verdad? La gente va a ir a trabajar y no se le va a ver ni para comer tampoco, sino que va a comer donde él anda trabajando y tal vez celebrar un día de descanso para ir a lavar la ropa, para planchar la ropa y tener sus cosas listas para la próxima semana. And this is the way, and this is the pattern people will be. Don't feel bad if they don't see you, if they don't talk to you, if they don't want to talk to you or see you around or go with you to any kind of parties, because there won't be energy for that. Working class students and full-time working class students are not gonna be able to go to party or to not even chat as they are at home. They are going to go straight to their bed. They're gonna keep on with the headphones in order to do and review the tapes they got from the class in order to do homework. In order to pass the final test, because everybody, somehow people say, let me just gather my things together so I can get ready for the monthly test. And they have a test each month, and they forget that they ought to review every single thing for the final test. And reviewing things from the beginning, you're never going to forget how to answer the final test. And instead of going to parties and to go and just hang around the school, or much better, right? Just to do homework and review and remember everything, because school is just 4 years, 2 years in junior college and another 2 more years in university, or the 4 years in university. It also do good to want to go out without money. Le estamos diciendo, ¿verdad? Que si el estudiante que es de clase trabajadora pero va a la escuela a tiempo completo, ¿verdad? Tal vez no va a tener tiempo para estar hablando o platicando, ¿verdad? Porque la gente que trabaja a tiempo completo ya no va a su casa a seguir perdiendo el tiempo, ¿verdad? Va a descansar, porque va a la universidad a tiempo completo y porque va a trabajar tiempo completo. Quiere decir que va a ir tal vez un día, ¿verdad? Para hacer sus lavanderías y planchar las cosas y dejarlas listas, ¿verdad? O tal vez hacer la comida y congelarla para llevársela su porción que le corresponde para cada día. Y cuando llega en la tarde o en la noche, no se va a sentar tampoco a estar platicando, ¿verdad? Va a irse a dormir, a ponerse sus autophones, sus headphones, sus, ¿cómo se llama?
a escuchar sus tapes que él grabó de la clase o ella para poder hacer la tarea, ¿verdad? Y poder tenerla lista para el día siguiente y prepararse de esa manera para el examen final. Y poniendo todas sus notas para el examen final, aunque sea para prepararse para el primer examen, las cosas deben prepararse como si se preparara para un examen final, porque no hay que olvidar que hay un examen final. Si es que así es el acuerdo, ¿verdad?, del profesor con el estudiante, porque hay unos profesores que simplemente toman lo que ya se vio un mes, de eso se va a hacer el examen, y se hacen 3 exámenes nada más, y no se hace examen final porque se hace uno, que es el último, y ese es el que promedia junto con los otros para un examen final, ¿verdad? Some teachers, they made a deal to with the students, right, through the syllabus to have a 3 different tests during the semester, right? And that way, the first test is going to cover the beginning, the second, the middle part of the class, and the last one is going to be added to the first and the second one in order to find out your grade, right? And it won't be any final test because it was intense, because sometimes it's 18-week, right, to refresh for all the ones who have IPs. And there's different kinds of classes and deals with the schools and with the teacher in order to present, right, the kind of testing. Pero no se sienta mal ni quiera golpear a la gente que anda con usted. Debe de aprender a prepararse su carrera, ¿verdad? Hay muchas gente que dicen, ay, no me quiere hablar sangrón y he doesn't want to talk to me, he's just snobbish or whatever. No lo moleste, no la moleste, no. Don't ever think that they don't want to talk to you. You just don't have to bother. When you feel that you belong and you push yourself to be in the room, in the house, in a place where you don't belong, you're pushing too much to fail the person. Because the person doesn't have enough time to sleep, because they do homework. La gente no tiene tiempo suficiente ni para dormir porque hacen su tarea. After they come back from classes full time, after they come back from work full time, and they don't have time. They do homework 4 hours because they can't take it no more, and another 4 hours they go to sleep, and they have to get up before the 4th hour. Therefore, they sleep 3 hours. From where this person is going to sit down to chat. That's the reason, right? Por esa razón, cuando la gente está inconsciente, que no entiende que las personas no es que no quieran hablar con ellos, es que no hay tiempo. La gente está cayéndose de dormida, la gente ya no puede ni estar de pie, y muchas personas que no están agarrando el estudio seriamente y que están pasando ahí con cualquier D, con cualquier F here and there, y con cualquier C minus, ¿verdad? They think that everybody's like that because they sleep all day, or because they go and chat a little bit here and there, or they sleep and they go and come back from school and they have 16 hours to sleep. They go to school 8, they don't work, they just stay there looking beautiful and take their classes, right? And they go to sleep and they take a nap and they go and snack and they go and, right? This should be the dream idea student, where they can just hang around and study and take a nap, and they can go to class and come back from class, and so nothing and nobody bothers them, right? But the thing is that not everybody thinks the same way, because this child who has enough money to pay for the rent, he is at college, he is not going to have money to pay for this vacation time. He's not going to take another loans, right? He's not going to take the chances to flunk, right?
y no va a tomar chances de ir a reprobar las clases de verano, porque las clases de verano son como 12 horas, son 8 horas, 8 semanas, donde todo está dado de una forma súper intensiva, donde una clase se convierte en 4 horas una clase y en 4 horas otra clase y en 4 horas otra clase, y esta vida realmente no se puede llevar. Entonces, ¿verdad? Pensándolo bien, es importante pensar en tener por lo menos un part-time y ser estudiante de tiempo completo, ¿verdad? Muchas veces se ha dicho, ¿verdad? A lot of times it's been said that to go work study, to trabajar, ¿verdad? In the field that you choose to have your degree in is the best thing you can go and work with to develop your skills, ¿verdad? Que muchas de las veces es bueno trabajar, se le llama aquí work study, ¿verdad? No hay traducción para eso, se llama work study. Una persona, un estudiante que estudia una carrera y que va y lo pueden contratar en el área de lo que está estudiando y le pagan, ¿verdad? He will receive a check and he will receive a salary, ¿verdad? Wherever he chooses. Y también puede pedir préstamos, and he also can ask for loans to help himself with expenses, right? If he does well, si él hace bien en la escuela y en el trabajo especialmente, he might be able to be hired as a temporary worker as the vacations ends, ¿verdad? Si él hace un buen trabajo, puede él tal vez ser contratado para que él pueda ser un trabajador temporal durante las vacaciones. And this way he can make it through, ¿verdad? Y de esta manera él pueda tener recursos para pagar durante el tiempo de las vacaciones if he decides not to go to school during the vacations, ¿verdad? Si decide que no quiere ir a tomar más clases durante las vacaciones, ¿verdad? Entonces, de esta manera, las personas pues pueden arreglarse sus horarios, ¿verdad? Y sus dineros también. A lot of people can make it because they don't know how to do it. Some people, they have to withdraw. Forcibly, they have to withdraw. Because if they're receiving student loans, right, they have to take loans continuously. Otherwise, he's going to have to pay all the money he or she owes, ¿verdad? And that's when some people get themselves into the school knowing that the classes are not going to be given at the times they can't. And that's one of the things sometimes people suffer through college, ¿verdad? Because if you say that you're not going to school for that semester, right? But you want to have the loans the other semester, right? That something is going to happen that you have to pay the loan, right? But what you can do is to rehabilitate the loans, right? If you're not going to take the classes and rehabilitations, you talk to the loan officers to see how much you will have to pay each month in order to update your loans for the next semester. And it's not going to be for the next semester, which means that you're going to be losing like the vacations and 6 months, which means that it's going to be 7 months that you don't have to wait to go back to take your classes, right? Cuando la gente decide que no quiere tomar los préstamos, ¿verdad? Le van a cobrar todo el dinero que debe y luego va a tener que rehabilitar, ¿verdad? Tiene que hablar con el oficial para que le diga por cuántos meses tiene que hacer un pago para rehabilitar su préstamo. Y ya después, poniéndose rehabilitado su préstamo, puede entrar, pero no va a ser posible, ¿verdad? Porque va a pasar
no va a ser posible que entre inmediatamente a las clases porque van a pasar los 2 meses o el semestre donde él no pudo ir, ¿verdad? Y donde tuvo que rehabilitar sus clases, o sea que pasan entre 7 meses a un año para poder regresar a clase. Y de esta manera es como la persona de pronto no tiene trabajo, de pronto ya no tuvo ni cómo pagar la renta, no tuvo dinero para comer, no tuvo dinero para vestir, no tuvo dinero para transporte, porque estuvo pensando que así iba a ser como iba a ser, ¿verdad? De nomás así de fácil de ir y no querer ir en vacaciones y no tener cuidado de ver los acuerdos, ¿verdad? De cómo es que se le debe de hacer. In this way, people lose a step when they don't check out the ways the loans work and the grants work, right? The grants are going to be there for you to receive. And the grants are not, you don't have to pay for them, right? You don't have to pay them back. Las becas pues son becas, esas no se pagan, ¿verdad? Pero el resto de los recursos financieros para pagar por la casa, para pagar por los biles, para pagar por los libros, para pagar por la comida, para pagar por la lavado de ropa, para pagar por el transporte, por el carro, por las aseguranzas, ¿verdad? Es algo que la gente tiene que ir a trabajar. Entonces, all these little things, right? All the expenses, extra expenses, such as food and transportation and insurance and bills, to pay for the bills and the apartment or the house, on books, and to renew everything, it won't be there. And it's going to be an alarm, alert. ¿Verdad? Que ahí es donde debe tener cuidado, ¿verdad? Es una alerta, alarma, no se quede en la calle, ¿verdad? Tiene que tener cuidado una vez que presenta su GED. Once when you present your GED and you have decided to go to the next step, una vez que va a seguir su camino de estudiante, that you need to get with your counselors and study, just in case they haven't addressed anything to you. Si de alguna manera a ellos no se les ha ocurrido decirle, ¿verdad? A ustedes, porque really once when you go to college, your teachers are not responsible. Cuando tú vas al colegio, nadie está ahí para estarte diciendo qué vas a hacer. Nobody's going to be there to tell you what to do, right? Y el problema que hay hoy en día, and the problem that we have nowadays, is that students get astray. Los estudiantes se quedan afuera. Alarm, no be like one of them. ¿Verdad? Alarma, no sea uno dejado afuera. Va a tomar sus clases junto con sus préstamos. Y va a informarse, ¿verdad?, que tiene que tomar las clases de las vacaciones, aunque sean 2 clases. Va a tomar un día de 4 horas y va a tomar otro día de otras 4 horas o 3 horas cada una, para que sea por lo menos medio tiempo, ¿verdad? Que es uno de los detalles que tiene o de beneficios de ir al verano y le pagan su dinero todo completo y guárdelo. Alarma, ¿verdad? Alarm, ¿verdad? Danger. Quiere decir, ¿verdad?, que se cuide del peligro de que le quiten su dinero, de que pierda su dinero o de que se vaya a la calle con su dinero, ¿verdad? Porque ese dinero es lo que le va a ayudar también para el otro semestre. En las vacaciones va a recibir un pago igual que yendo a la clase del verano, de la primavera o de fall, ¿verdad? Y va a ser, ¿verdad?, un recurso que le va a servir para pagar la renta de 2 meses, para pagar los alimentos, para pagar el transporte y el cuidado de su ropa, ¿verdad?
sus alimentos y guarde su dinero, ¿verdad? De sus préstamos. No se quede sin ir a la escuela, agarre medio tiempo, o sea que sean 6 horas en vez de 12. Y no se quede pensando que nada más va a poder ir a una porque no va a alcanzar a el horario que hay. Vaya y tome las 2 clases y aunque llegue tarde o le digan lo que le digan, usted siga de frente, porque no va a tener otra oportunidad ya de poder hacerla. Si usted es un estudiante y está dependiendo de los préstamos estudiantiles, tiene que irse a tomar la clase y muchas veces sí no está el horario porque no vive en el área, ¿verdad? Yo tomaba unas clases, ¿verdad?, que me iba a 50 kilómetros de distancia y el autobús no alcanzaba a llegar a la clase y no me dejaba en la clase tampoco a tiempo. No me importaba porque hubo un tiempo en que yo dependí de los student loans y me tuve que llevar un grave trancazo. And I got a really big hit, ¿verdad? But since I was under the student loans, instead of leaving myself out, en vez de quedarme yo afuera, ¿verdad? Without resources, without a job, without a way to come back and fall, ¿verdad? Tuve que llevarme la clase así como estaba en I Receive en IP, porque no alcancé a llegar a la clase, porque mis exámenes no me los dieron, porque no los pude tomar, porque me dijeron que me tengo que ir y ya me habían dado a mí un mal grado, pero tuve que ir, insistir y rogar que no es posible que me ponga porque me iba a bajar a mí, ¿verdad? Un grado muy bajo, esto y el otro. Pero unfortunately, that's the way it is. We don't have tailored schedules. Pero afortunadamente así es. No tenemos los horarios confeccionados para to our personal interest or convenience. No tenemos horarios para el horario que nosotros tengamos, ¿verdad? A lot of students are left out every semester. Muchos estudiantes son dejados fuera todos los semestres porque no hay cupo. There is not space for everybody. Or there is not teachers able to come over and work the part-time that the school hires teachers for because they need more money to pay for their own expenses. Y el colegio contrata catedráticos que muchas de las veces no pueden con la cátedra porque ellos necesitan tener más dinero y los contratan en otras partes tiempo completo, right? And that's how we end up scrunched out. Y por eso terminamos atropellados, ¿verdad?, en los sistemas educativos y no hay más remedio más que seguir adelante, ¿verdad? Por eso es muy importante que as soon as possible you get yourself in the next classes, que se inscriba en las otras clases right away so you don't get left out, ¿verdad? Para que usted no se quede fuera de las clases, para que no se quede sin dinero, para que no se quede, ¿verdad?, ya que usted ha querido decidirse y se ha decidido por seguir su carrera. That's how, and because you have decided, right, to move on with your degree, to watch out and to be careful in how you play, to get as soon as possible you see that the list and the opportunities to get yourself to register in the next period, right? Just right away, just go, don't waste time and get yourself in. So that way you know that you're going to be on time and that you're going to have your things right. And go and make your FAFSA, right? You have to go and do your FAFSA, your Federal Student Loan. Tienes que ir a hacer tu FAFSA, ¿verdad? Así se llama, FAFSA, Federal Student Loan. And that way you go and do your thing and write it down, ¿verdad? And that way you have everything on time, just right on time. And that way you don't waste your time, right? Because when people don't know and counselors are not there to tell you and what is
in which things consist, that's how we end up saying that we have to gather our things together in order to make it work for the best, ¿verdad? Entonces, cuando no hay ningún consejero, ¿verdad? Que le pueda dar un consejo, ¿verdad? Que cómo le puede hacer, porque usted no sabe qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Que no se deje, que se lo lleve, ¿verdad? La ignorancia de cómo funcionan las cosas. Y no recibe el golpe tan duro de verse que se ha quedado sin préstamo porque no va a ir a la clase el otro semestre y no fue y ahora tiene que pagar y no tiene dinero para la renta y no tiene dinero para comer, no tiene dinero para el transporte y no tiene ni de cómo a hacerse de un centavo para sobrevivir, ¿verdad? La temporada donde usted no sabía que eso se hace, ahora hasta tiene que pagar un acuerdo con el consejero de los préstamos estudiantiles y tiene que encontrar un trabajo, a ver cómo le va a hacer, a ver dónde va y se pone a vivir, porque resulta que todo el dinero que usted pensaba que iba a recibir el otro semestre no va a tener nada. Y mientras no pague la rehabilitación de los préstamos, no va a haber otro préstamo, ¿verdad? Entonces se va a pasar 12 meses y si no consigue trabajo en 12 meses se va a morir. That if you don't find a job in the next week or 12 days or 1, 2, 3, 4, 5, 6 months, you might end up in the streets and you might end up killed by strangers, right? And so you ought to be careful what you do, right? So you don't get stranded and with things that you don't know how to make a living, right? Y por eso la gente debe tener cuidado, ¿verdad? De cómo hace su vida funcionar, porque lo peor que puede pasar es que termina con gente extraña, ¿verdad? Que no sabe ni cómo vivir con ellos, ¿verdad? Y pues le vamos a pedir a Dios por ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir por su camino y aprendan que después del GED está el Junior College, que son 2 años, y después busque el programa 2 años Junior College, 2 años University. Do the best you can choosing 2-year college, junior college, 2-year junior college, and 2-year university. And that way you have 2 plus 2. That's the name of these programs. Because junior college is going to be a little bit less expensive and you're going to have all the basic requirements so you can finish your undergraduate, right? And this way you be aware of what's going on out there with the student loans and your student life, right? And you not be caught and live in a dangerous way so you might end up losing your life, right? And it'll be very sad because after you have done so much work and worked so hard that somebody can come over trying to trap you and do bad and wrong to you, right? When you could be graduated, having your nice job and having your nice salary because you deserve it, right? So we're going to put you in the hands of the Lord and just watch what you do, right? Pay attention to what you're doing and be careful as you live life so you can have and make your American dream come true, right? The Lord bless you and wish you the best. The Lord